Buenas tardes, hermanos, Dios me los bendiga. Vamos a estar leyendo el libro de Jonás, el versículo 1. Les invito a abrir sus Biblias, como también a abrir nuestros corazones. Amén. En referencia a la palabra, les pido ponerse de pie, quienes puedan, quienes no, continúen en sus asientos. Gracias. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Desobediencia de Jonás. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama con ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Jonás se levantó, pero para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor, y descendiendo a Jope, entró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Pero el Señor desató sobre el mar un fuerte viento, hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Los marineros tuvieron miedo y cada uno de ellos proclamaban a Dios. Arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado a la bodega del barco, se había acostado y dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo: ¿cómo es que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios, quizás tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. Y cada uno dijo a su compañero: vengan, echemos suertes para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Y echaron suertes, y cayó la suerte sobre Jonás. Entonces le dijeron: decláranos ahora por causa de quién nos ha venido esta calamidad. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Él les respondió: soy hebreo y temo al Señor Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Los hombres se atemorizaron en gran manera y le dijeron: ¿qué es esto que has hecho? Porque ellos sabían que él huía de la presencia del Señor, por lo que él les había declarado. Ellos le preguntaron: ¿qué haremos contigo para que el mar calme alrededor nuestro? Pues el mar se embravecía más y más. Y él les respondió: tómeme y lánceme al mar, y el mar se calmará alrededor de ustedes. Pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. Los hombres se pusieron a remar con afán para volver a tierra firme, pero no pudieron, porque el mar seguía embravecido contra ellos. Entonces invocaron al Señor y le dijeron: te rogamos, oh Señor, no permitas que perezcamos ahora por causa de la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como tú has deseado. Tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar, y el mar cesó en su furia. Y aquellos hombres temieron en gran manera al Señor, ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos. Y el Señor dispuso un gran pez que tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez por 3 días y 3 noches. Amén. Hermanos, se pueden sentar. Queremos entrar en un tiempo de oración. Gracias, hermano. Queremos entrar en un tiempo de oración y hay varias peticiones. Hay unos compañeros que queremos orar por ellos. Pero antes de esto, ¿verdad? Quiero orar por Honduras. El día miércoles pude salir a Honduras, ¿verdad? Y aquí estamos la tarea fue, ¿verdad?, ir a este seminario bíblico centroamericano. Y estuvimos primeramente ahí dando unas conferencias jueves y viernes a unos pastores que planean plantear en esta área.
Y ahora, pero antes de eso, ¿verdad? Si miran esta foto, ¿verdad? Con los pastores que miran ahí, Matthew, leave it there. Estos son pastores, ¿verdad? Que están planeando plantear en iglesias en la área de Honduras, por Tegucigalpa, San Pedro, y vinieron a reunirse para poder aprender a cómo tomar los pasos correctos para poder plantar una iglesia. Entonces estuvimos ahí jueves y viernes. Esa fue la tarea que verdaderamente Dios me había llevado a esa área. Entonces estuvimos ahí lo que es el jueves y viernes con ellos, pasándola, enseñando. Fue en Ciguatepeque. Pero antes de eso, el miércoles tuvimos la oportunidad de poder visitar Sabana Grande, que es el pueblo donde la familia Osorio es. La realidad es que no tenía planes de ir a Sabana Grande, pero puso un deseo. Ese fin de semana hablamos con el hermano Antonio Osorio y pude visitar ese día. Si miran ahí, este es el hermano Antonio, ¿verdad? Y el hermano Osorio es el pastor de la iglesia donde estuve el miércoles. Pude conocer la iglesia Jerezim en Las Brisas. Entonces estuve con esta iglesia el miércoles, conocí a los hermanos, al pastor, a la familia pastoral, pude conocer el pueblo Sabana Grande. Y por a veces uno se pregunta por qué Dios lo lleva a unos lugares y uno piensa que uno va con la idea de uno dar, pero la realidad es que ese día Dios me bendijo, me ayudó, ¿verdad? Y fue una bendición, pero también conocí un pueblo muy lindo que ama al Señor, pero también un pueblo que está en necesidad. Les voy a decir algo de nuestros países, si usted lo sabe. En nuestros países hay grandes hombres de Cristo. Hay grandes personas que realmente aman al Señor, tienen una sabiduría bíblica y aunque no ha ido a una escuela de teología como tal vez algunos de nosotros o un seminario, la realidad que el Espíritu Santo les ha revelado las Escrituras y estos hombres están sirviendo con nada, ¿verdad? Con lo mínimo están haciendo la obra del Señor. Entonces, me vengo con la responsabilidad de orar por ellos, por orar por el pastor Osorio, por también orar por la iglesia Jerezim y ver cómo la manera que podemos ayudar. Ellos pidieron ayuda con los niños, ellos tienen bastantes niños y quieren ver cómo podemos ayudar con la niñez y verdaderamente me llamó mucho el amor de las personas, amó la unidad de la iglesia. Esta es una iglesia pentecostal y mientras estaba ahí vino el pastor de la iglesia reformada y yo, cuando escuché que estaba el pastor Oscar, se llama Oscar de la iglesia reformada, yo dije, hey, de seguro vino a escuchar un pastor predicador reformado, ¿verdad? Y por eso vino. Pero la realidad después me dice, no, yo soy gran amigo del pastor Osorio. Nosotros compartimos mucho, nos ayudamos unos a los otros. Y me atrajo mucho esa unidad porque no lo vemos mucho. Muchas veces nosotros no nos juntamos con las otras iglesias por problemas doctrinales y aprendí mucho en ese día. Y como digo, ¿verdad? Tengo la tarea de orar por ellos y también ver cómo podemos ayudarles a esta iglesia. Mis hermanos, ¿verdad? Lo que podemos, creo que también tenemos la oportunidad de poder viajar a Honduras y poder servir en esta comunidad. Tenemos casas para quedarnos en Sabana Grande, ¿verdad? Si no vamos a misiones, igual que en Guatemala, ¿verdad? Y mandaron un video, me dan un saludo y quiero, ¿verdad? Que lo miren. Dele palma al Señor. Esta es la iglesia de ellos. Miren, verdad, ahí es el lugar donde ellos están sirviendo. Hay una alegría que realmente vi. Ellos no tienen servicio los miércoles, ¿verdad? Y cuando llegué, el hermano dijo, yo convocado a la iglesia para que venga aquí. Y yo dije, seguro van a venir 10, ¿verdad? Y no, llegaron varios. Se llenó el lugar de ellos. Algunos de ellos caminaron 4, 5 kilómetros para llegar ahí. Y realmente hay un amor, una pasión para el Señor que creo que muchos de nosotros tenemos que imitar. Y me quedé muy alegre con ellos. Entonces quiero orar por ellos, por favor, si me ayudan a orar, ¿verdad? Por Honduras, por la iglesia.
por los pastores, los hermanos que están plantando iglesias. Y también oremos por nosotros para ver como iglesia cómo podemos ayudar a la iglesia en Honduras. Hay cumpleañeros, ¿verdad?, que quiero orar en este día. Hay varios que no están aquí. La hermana Ingrid, ¿verdad?, cumplió años y queremos orar por su vida. La hermana María cumplió años y queremos orar por su vida. Mi hermano Elvin cumplió años, entonces queremos orar por él, ¿verdad? Yo sé que ahorita está en la tesorería, ya va a salir, pero vamos a orar por él y él va a escuchar. Mi hermano Lester Tabora, ¿verdad? Quiero agradecerle al Señor porque ayer fue su cumpleaños y quiero pedirle al Señor, agradecerle al Señor por su vida. Entonces oramos, mis hermanos. Si usted tiene una petición, le pido, ¿verdad?, que tome tiempo para orar. Padre nuestro, te queremos, Señor, y gracias por este domingo, Señor. Como dijo el hermano Rudy, te agradecemos por la lluvia, Padre. Algunos de nosotros tal vez no vemos la bendición de la lluvia, Padre, pero la realidad, Señor, tu lluvia alimenta, Padre, la tierra, Señor, donde salen los alimentos para nuestras familias, para nosotros. Y te agradezco, Padre, por esta lluvia, Padre. Gracias también por despertarnos, Señor, y traernos a la iglesia para poder, Señor, alabarte, adorarte, orar, Señor. También ser edificados por tu palabra, Señor. Hoy te quiero pedir por el país de Honduras, Señor. Te pido, Padre, por este país que es tuyo, Señor. Te pido por su comunidad, por su gobierno, Padre. Te pido, Padre, que estés ayudando, Padre, que tenga misericordia sobre ellos, Padre. Ayuda, Padre, a las iglesias, Señor, que constantemente estén predicando la palabra, Señor. Que la iglesia salga a las aldeas, Señor, a las montañas, Padre, para poder plantar iglesias en esos lugares, Señor. Iglesias, Padre, donde se predique, Padre, de Cristo, Señor, donde sea cristocéntricos, Padre. Te pido también, Señor, que nos ayudes, que como iglesia podamos ayudar a la iglesia en Honduras, Padre, que estemos constantemente orando por ellos, Padre, pero también atentos a sus necesidades, Padre. Ayúdanos, Padre, para poder proveerles, Señor, a sus necesidades, especialmente a la niñez, Padre. Te pido también, Padre, y te agradezco, Señor, por los hermanos que están cumpliendo años, Padre. Gracias por la hermana María, Señor. Gracias por su vida, Padre. Te agradezco por la hermana Ingrid que está en Colombia con su familia. Gracias, Padre, por su vida, por un año más que le has dado, Señor. Gracias por el hermano Elvin, Padre. Gracias, Padre, por un año que tú lo has sustentado, Padre. Tú lo has ayudado, Señor. Ayúdalo, Padre, a poder administrar todas las áreas, Padre, donde tú lo has puesto, Padre. Y que este año sea un año donde él aprenda más de ti y continúe sirviéndote, Señor. Gracias por la vida, hermano Lester, Padre. Te agradezco, Padre, por los años que nos diste con él, Padre. Te pido por su familia también, Señor. Gracias, Cristo. Te pedimos todo esto en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, amén. Siempre que estamos en problemas o una catástrofe, el humano siempre busca la manera de poder superarse. Constantemente vemos la humanidad que anda buscando la manera de solucionar lo que es el problema. Hay instituciones, hay lugares que cada día están estudiando en cómo resolver enfermedades como el cáncer o el HIV. Se han pasado tiempos, horas, días, semanas, meses, años. Han invertido trillones de dólares para buscar la solución. Vemos en tiempo de huracanes, terremotos o tsunamis, la humanidad entra, da la mano y trabaja de la manera que ellos puedan resolver el problema o ayudar a las personas que están en problema. Pasamos un tiempo de pandemia y vimos cómo los gobiernos trabajaron y buscaron la manera de cómo poder ayudar al problema que era la pandemia. Pero mis hermanos, tú y yo hemos visto otra clase de pandemia. No una pandemia que comenzó en Asia, no una pandemia que comenzó hace unos años, pero la realidad es que vamos y vemos una pandemia que es el pecado. El pecado es como un cáncer y ha sido como un cáncer que se riega por toda la humanidad a través del pecado de Adán y Eva. Dice Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores.
Pero a veces le damos tanta importancia a otras enfermedades o a otras pandemias que se nos olvida que la pandemia más fuerte es el pecado, que mata el cuerpo y también el alma. Si la pandemia del COVID mataba el cuerpo, pero no tenía acceso al alma. Y el pecado es más fuerte porque tiene acceso al cuerpo, pero también tiene acceso a lo que es el alma. Entonces matan a las personas, dice Romanos 5:22. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte. La muerte. Entonces, la muerte ha llegado a nosotros a través del pecado. Y esta pandemia comenzó cuando Eva probó el fruto y el fruto fue dado a Adán. Y miramos la muerte del hombre. Y miramos que verdaderamente lo que hablamos, la depravación de las personas. Es ahí que miramos las guerras, es ahí que miramos las enfermedades, es ahí que miramos el sufrimiento del mundo, es el resultado del pecado. Y miramos que muchos han buscado encontrar una solución para el pecado. Miramos en Génesis 11:4 que dice: luego dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos y hagámonos un nombre famoso, para que no seamos dispersados sobre la superficie de toda la tierra. Miramos una población aquí que verdaderamente ellos están tratando de resolver el problema del pecado, y constantemente miramos personas, gobiernos tratando de educar la comunidad, pasando leyes y creando leyes para cuidar al hombre y a la mujer a que no continúen haciendo pecados. Miramos que religiones se han levantado con la idea de resolver el pecado, el problema del pecado. Los filósofos han creado ideas para resolver el problema del pecado. Miramos que se ha creado psicólogos y consejeros que constantemente están trabajando con personas, tratando de ayudarles con el problema de su pecado. Y se han levantado sustancias, el alcohol, el cigarro, las drogas, que constantemente son dadas y usadas. ¿Para qué? Para controlar, para ayudar con el problema del pecado. O el entretenimiento que fue creado, ¿para qué? Para ayudar a las personas a tener un buen día. Porque cuando están en un mal día de tanto pecado, ¿verdad?, de tanto sufrimiento, 2 horas enfrente de una pantalla va a resolver el problema. Pero la realidad es que el hombre continuamente ha estado tratando de traer una solución, y nadie en el Antiguo Testamento pudo traer una solución. Nadie fuera de Cristo puede traer una solución. Es por eso que miramos un Noé borracho. Es por eso que vemos un Abraham mentiroso o una Sara sin fe. Es por eso que miramos a Jacob estafador. Es por eso que miramos a hermanos vendiendo a su hermano, o un Moisés matando y perdiendo su paciencia, o un Samson satisfaciendo su carne, un rey Saúl haciendo lo que él desea, o un rey David adulterando y asesinando, o un rey Salomón en adulterio y adorando falsos ídolos. Miramos que constantemente el hombre en el Antiguo Testamento, aunque le esté sirviendo a Dios, tiene pecado en su carne, porque no había una solución al problema de esta pandemia, que es el pecado. Pero Cristo viene mandado por Dios, el Hijo de Dios, y Él viene a ser la solución a la pandemia más grande de la humanidad, el pecado. Mateo 1:21 dice: y dará a luz un hijo, y le pondrá su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Juan 10:10 dice: el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Lucas 9:19-10 dice: porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aquí está la solución, mis hermanos. La solución del pecado es Cristo Jesús. No es la psicología,
no es la consejería, no es la filosofía, no es otra religión, no es otro camino, no es entretenimiento, no es las sustancias, no es nada lo que el mundo está ofreciendo, es simplemente y poderosamente Cristo Jesús. Entonces, aunque estamos agradecidos por las instituciones que invierten fortunas para encontrar la cura de enfermedades, la verdad es que deberíamos dedicar más tiempo y dinero en predicar el evangelio, porque Cristo es la única solución para la muerte. Escucha, Cristo es la única razón, es el único método. Entonces, si estamos pidiendo ofrendas para misioneros o plantadores de iglesias, si estamos pidiendo y orando para la iglesia de Honduras para poder ayudar, es porque allá hay pecado igual que aquí. Me recuerdo durante la pandemia era, hey, mascarillas, vamos a donar mascarillas. Y todos estábamos, hey, donemos las mascarillas para nuestros países, porque la pandemia está allá. Y gracias a Dios que pudimos donar. Yo no estoy nada contra donar y ayudar a enfermedades. Yo soy el primero que quiero dar, pero mis hermanos, la misma pasión que tenemos para dar una mascarilla a otro país es la misma pasión que debemos decir, quiero ofrendar para la misión. Quiero ofrendar para la iglesia. Quiero constantemente estar ayudando para llevar la solución a la muerte de ese pueblo, que es ¿qué? El pecado. El pecado. Y Dios ha dado un mandato, mis hermanos. En Jonás capítulo 1, versículo 1 dice, la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai, levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Mandato. ¿Qué es un mandato? ¿Es una orden oficial o una comisión para hacer algo? Jonás se le ha dicho, no se le ha preguntado. Constantemente en los profetas menores, tú vas a escuchar que comienza de la misma manera. Dos ejemplos, Joel 1:2 dice la palabra del Señor que vino a Joel, hijo de Petuel. Miqueas 1:1 dice palabra del Señor que vino a Miqueas de Moserret. Es constantemente Dios avisando que la razón que este profeta va a salir y lo que él ha hablado es porque Dios le ha dado. Le ha dicho, lo ha mandado. Hay una diferencia de una opinión, una sugerencia o una consejería. Tú sabes el problema. El problema que muchos de nosotros tratamos a Cristo como nuestro mejor amigo. Tenemos que estudiar qué es lo que significa amigo fiel. Amigo fiel no significa que él es mi pana. Amigo fiel no significa que yo le voy a faltar el respeto, como tal vez me burlo o me río con mi amigo. Yo tengo amigos que nos hacemos chistes. ¿Ah? Yo tengo amigos que nos burlamos de que está muy gordito, muy flaco, muy alto, muy chiquito. Yo tengo amigos que le digo, hey, vos, ¿cómo estás? Si me estás escuchando decir vos, es porque es un gran amigo, un pana mío. ¿Ah? A mi familia no le digo vos, le digo tú. Y a los que son más de autoridad le digo usted. Y muchos de nosotros tratamos a Cristo como nuestro amigo. ¿Ah? Nuestro amigo nos da la opinión. Nuestro amigo nos da las sugerencias. ¿Yo la tomo o no la tomo? Pero Cristo Jesús, ¿verdad? Cuando nos manda a predicar, a compartir el evangelio, nos está dando un mandato. Él no está diciendo si quieres hacerlo. Él no está diciendo, bueno, te aconsejo a que vayas a hacerlo. Él no está diciendo nada de eso. Él igual que Jonás, nosotros igual que Jonás, hemos recibido un mandato, una orden oficial, una comisión para hacer algo. Dios le está diciendo, Jonás, sal. No le está preguntando, bueno, Jonás, ¿qué pensás si tal vez trabajamos juntos para que vos puedas ir a Nínive?
Él no está buscando a ver si Jonás dice, bueno, tal vez sí o tal vez no. De ninguna manera Él está convenciendo a Jonás. Dios no tiene que convencernos. Dios solo nos tiene que decir, este es un mandato. Y Jonás fue hecho para este mandato. Igual que nosotros somos hechos para el mensaje, para comunicar el mensaje de Cristo. Jonás era un profeta. Vamos a estudiar un poquito de Jonás. Jonás era un profeta que ya tenía experiencia con Dios. Esta no es la primera vez que Jonás escucha de Dios. Miramos en 2 de Reyes 14:25. Dice, Él restableció la frontera de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Araba, conforme a la palabra que el Señor, Dios de Israel, había hablado por medio de su siervo, el profeta Jonás, hijo de Amitai, que era de Gad-Hefer. Entonces, Jonás ya tenía una relación con Dios. Jonás ya había visto la mano poderosa de Dios. Jonás ya había sentido, sabía el llamado de Dios. Jonás sirvió al rey del norte de Israel alrededor del año 782 antes de Cristo. Él era un mensajero de Dios, un profeta de Dios que Dios lo utilizó para defender a Israel. Miramos su nombre. Su nombre significa paloma. Es el mismo nombre, la misma manera que se escriba Jonás, es la misma palabra que se utiliza para describir la paloma que sale del arco de Noé para buscar ¿qué? Tierra, salvación. Su nombre fue dado porque él iba a traer la palabra de Dios y salvación a otros pueblos. Incluso su padre, el nombre del padre, Amitai, significa comunicador de la verdad. Su padre era comunicador de la verdad. Y se recuerdan, si su padre es comunicador de la verdad, ¿qué es lo que el hijo tiene que ser? Comunicador de la verdad. Porque en ese tiempo los hijos hacen la labor que el padre hace. Entonces, Jonás fue hecho para comunicar el evangelio, para comunicar la verdad de Dios. Y a la vez, tú y yo somos hechos para comunicar el mensaje de Dios. Quiero que lo entiendas, quiero que entiendas. Tú y yo somos parte de la solución al gran problema que es el pecado. Todos aquí hablan, todos aquí pueden. Y dice Mateo 4:19, lo dije la semana pasada. Vengan en pos de mí y yo los haré pescadores de hombres. Tú y yo verdaderamente tenemos la oportunidad y eso te debe alegrar de poder ser parte de la solución al problema de este mundo. Aplaudimos y le agradecemos a los primeros auxilios, ¿o no? Pusieron signs, gracias first responders, por aquellos que durante la pandemia continuamente continuaron trabajando en los hospitales, en las clínicas, en las escuelas, en los trabajos de primeros auxilios. Le aplaudimos y le agradecemos y claro, oramos por ellos también. Pero tú y yo somos llamados a hacer más labor que ellos. Que cuando nadie quiere hablar de la verdad, tú y yo nos paramos en la verdad y hablamos de la verdad. Marcos 16:15 dice, y les digo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. ¿Vayan dónde? Todo el mundo. ¿Y prediquen a quién? ¿A los hombres solamente? ¿O a las mujeres solamente? A toda criatura. Toda criatura significa que toda raza. Toda raza. Y mis hermanos, no es por nada, pero tú debes de sentir el llamado sobre tu vida. Hay unos talentos, hay unos llamados que no todos compartimos. No todos somos predicadores, no todos somos maestros, no todos somos músicos. Y lo he dicho aquí. Lo he dicho aquí. Pero hay unos llamados que sí compartimos. Y uno de ellos es que somos todos llamados a compartir el evangelio. Somos todos llamados, dice 2 Corintios 5:19. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Tú y yo tenemos el llamado de reconciliar el mundo ¿con quién? Con Dios. ¿A través de quién? De Cristo Jesús.
Es nuestra labor, es nuestro llamado. No hay nadie aquí que yo diga, bueno, todos, pero tú no. No, todos nosotros fuimos llamados para tener este ministerio de la reconciliación. Vayan por todo el mundo. Y no solamente nos llama a ir a todo el mundo, pero Dios es tan bueno que nos ha puesto en lugares donde el mundo está presente aquí en nuestras ciudades. El otro día estaba en un evento con mi esposa y mira, a la par mía había un filipino. A la par, aquí a la izquierda había alguien de la India. Atrás en esto tenía un colombiano y aquí había un argentino. Y después enfrente de nosotros había un americano, yo un guatemalteco, una salvadoreña. Habían 7 naciones en ese lugar. Un cuartito chico. 7. Imagínate si compartimos el mensaje con esas naciones. Llega el mensaje de Cristo a la India. Llega el mensaje de Cristo en Colombia. Llega el mensaje de Cristo en Argentina. No tengo que ir, pero ya hay un colombiano aquí a la par mía que si Dios lo salva, él va a compartir el evangelio con su familia y sus amigos. Mira la labor donde Cristo nos ha puesto. Pero no lo hacemos. No lo hacemos. La verdad es que no lo hacemos. Tenemos que hablar la verdad. No lo hacemos. Y a Jonás se le pide predicar en una ciudad que es tan difícil. Nínive era una ciudad muy mala. Muchos dicen y comparan el pecado de Nínive como de Sodoma y Gomorra. Nínive era una ciudad que verdaderamente fue establecida por Nimrod, dice Génesis 10:8. Cus fue el padre de Nimrod, que llegó a ser poderoso en la tierra. Él fue un poderoso cazador delante del Señor. Por tanto se dice, como Nimrod, poderoso cazador delante del Señor. El comienzo de su reino fue Babel, Erech, Acab y Calné en la tierra de Sinar. De aquella tierra salió hacia Asiria y edificó Nínive, Rehobot, Ir y Calá. Era una ciudad malvada. Era malvada, amaban su pecado, se llenaban de pecado, pero era una gran ciudad. Se dice que era de 600,000 personas a 1,000,000 de personas. Era la ciudad más importante y poderosa en ese tiempo y era una ciudad que odiaba a Israel. Era una ciudad que odiaba al Señor. Y Jonás ve la tarea, él ve a Nínive y él entiende, esa tarea es muy difícil. Es muy difícil. Y mis hermanos, la realidad es que nuestra tarea también es difícil. Jonás sabía que Nínive lo odia. Jonás sabía que Nínive lo ha oprimido. Jonás sabía que Nínive no quería saber nada de Dios. Y la realidad es que muchos de nosotros vemos que somos llamados a compartir el evangelio y la tarea es muy difícil. Muchos de nosotros entendemos que es muy difícil hablar a personas que nos odian. Nos odian. El mundo nos odia. Los gobernadores nos odian. Miramos que los transexuales nos odian porque hablamos la verdad, hombre y mujer. Mira, los otros de las religiones nos odian porque hablamos la verdad, solamente un Cristo. El ateo se dedica su vida odiando a Dios. ¿Por qué? Porque ellos no se quieren someter. Entonces hay un mundo que verdaderamente odia y donde Dios nos ha mandado a predicar. Es un lugar muy difícil, muy difícil. Odian a los cristianos. Hay lugares donde matan cristianos, donde es difícil hablar la verdad. Pero mis hermanos, Cristo nos ha enseñado esto. No es que de repente digo, ay, nos odian porque nadie me avisó. Cristo lo ha anunciado, dice en Juan 15:18, si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que ustedes. Nos odian, ¿por qué? Porque reflejan ¿a quién? A Cristo Jesús. Después dice el 19, si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no son del mundo, sino que yo los escogí entre del mundo, por eso el mundo los odia. Mis hermanos, si el mundo nos ama, hay un problema. Hay un problema. Estuve en Honduras ayer y
yo siento que en los países más centroamericanos hay un amor a la mega iglesia. Todos queremos plantar y queremos los miles. Clamamos por los miles. Queremos los 10,000, ¿verdad? Hay un amor a la mega iglesia por una cultura que es religiosa que se ha creado. Pero mi problema con la mega iglesia es que son megas porque se parecen tanto al mundo. ¿Ah? Estaba caminando por el pueblo donde estaba y no lo puedo pronunciar, pero estaba caminando y había un carnaval ahí. En el centro había un carnaval de una televisión, ¿verdad? Una emisora estaba haciendo un carnaval y de lejos, cuando yo estaba parado así, estaba viendo y dice, ¿cómo me recuerda a los eventos que yo hacía? ¿Ah? Con todas las luces y todo el sonido y todo lo que estaba haciendo. Sintiendo la convicción, y él le pidió perdón al Señor miles de veces ya por eso. Y gracias a Dios ya me perdonó. Porque no entendía, mis hermanos. Muchas veces agarramos la iglesia y le decimos, ¿qué métodos podemos hacer para ganarnos las almas? Y comenzamos a decir, bueno, si bajamos las luces y aprendemos unas luces rojas y verdes y sacamos humo, ¿verdad? Y subimos más y más luces y más cosas, ¿qué es lo que nos estamos apareciendo? Al mundo. Y mi hermano Fred se ríe porque él sabe que él me dijo eso hace muchos años cuando yo lo hacía. Y está alegre ahora que lo reconozco. Pero, mis hermanos, dice la palabra, si ustedes fueran del mundo, el mundo los ama. Y muchas veces la mega iglesia es tan grande porque el mundo los ama. Pero dice, si tú reflejas a Cristo, ¿qué va a hacer? Vas a ser odiado. Vas a ser odiado. Entonces miramos que la tarea es dura, pero Dios es un Dios que tiene compasión por las almas. Y esto es lo que Jonás tiene que ver. Jonás tiene que entender que Dios tiene una pasión para salvar almas. Y Jonás, mira, ¿verdad? Mira que verdaderamente Dios le ha mandado y no entiende. Pero quiero que entiendas algo. La historia de Jonás, de Nínive, se compara mucho a la historia de Sodoma y Gomorra. Se recuerdan que Dios manda ángeles y Dios está mandando igual a Jonás, a ese pueblo. Dios manda a Jonás a hablar contra el pecado del pueblo. Pero Jonás ya sabía algo. Jonás ya sabía, Dios es poderoso para salvar esta nación. Dios tiene tanto amor que puede salvar esta nación. ¿Por qué? Porque nadie rechaza a Dios. Escucha, a nadie puede escaparse de las manos del Señor. Yo no puedo decir hoy, bueno, yo rechacé al Señor. Tenemos que entender eso. Tenemos que entender, incluso cuando Jonás rechaza el mandato de Dios, ¿qué es lo que Dios hace? Yo te voy a ir a buscar. Yo te voy a ir a buscar. ¿Ah? Y estás en tu rebeldía, te voy a mandar un pez. ¿Ah? Yo voy a hacer que tú completes mi mandato. Mira eso. ¿Ah? Entonces, si tú te preguntas, hey, el hermanito estaba en la iglesia pero rechazó las cosas del Señor y se fue y él. No. Nadie rechaza a Dios. Nadie puede rechazarlo a Él. Y Él es tan poderoso que Él puede salvar a una prostituta. Lucas 7:48, el hermano Rudy leyó de la mujer pecadora. La mujer pecadora es una prostituta. ¿Ah? Por eso el fariseo cuando entra y dice, ¿quién es este profeta? Si él fuera, ¿por qué se está sentando? Estoy parafraseando, se está sentando con esta mujer. Aquí no es por nada, pero muchos de nosotros nos daría miedo si nos miraran en la esquina con una prostituta. Muchos de nosotros dijéramos, no, ¿qué va a decir la gente si me mira con la prostituta? ¿Por qué? Porque tenemos tanto miedo de lo que dice el mundo de nosotros, más de temer lo que Dios dice de nosotros. Cristo se sienta con la prostituta, deja que la prostituta venga. Él comparte con la prostituta. La prostituta era una mujer que Dios nos pide antemano que no nos juntemos con ellos en el Antiguo Testamento. Quiero que entiendas esto. Proverbios 7:25-27 dice, no se desvíe tu corazón
hacia sus caminos, no, y está hablando de la prostituta, no te extravíes en sus sendas, porque muchas son las víctimas derribadas por ella y numerosos los que ha matado. Su casa es el camino al Seol, que desciende a las cámaras de la muerte. La prostituta se le ha dicho al pueblo, no te juntes con ella. Después dice, la prostituta no tiene acceso a Dios. Deuteronomio 23:18, no traerás la paga de una ramera ni el sueldo de un perro a la casa del Señor, tu Dios, para cualquier ofrenda votiva, porque los dos son abominación para el Señor tu Dios. Dios le dice al pueblo que no anden con prostitutas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué le dice esto al pueblo de Israel? Porque Dios conoce al pueblo de Israel, que son débiles y van a caer en pecado. Pero Cristo es santo, ¿no? ¿Ah? Cristo toca al leproso, la enfermedad y la enfermedad maligna que anda matando poblaciones. No llega a Cristo, pero la sanidad, la santidad llega al leproso. ¿Por qué? Porque Dios es santo, Cristo es santo. Y mis hermanos, Él se sienta con la prostituta, Él salva a la prostituta. ¿Por qué? Porque Cristo es la solución a la enfermedad de la prostituta. Por eso de último dice, levántate, ve, tus pecados son perdonados. Es que uno de nosotros no entendemos que cuando el hombre cojo, que no puede caminar, le dice el Señor, ve, tus pecados te han sido perdonados. Algunos de nosotros, pero Señor, hubiera sido mejor que dile que se levante y camine. Mis hermanos, es mejor que viva cojo y salvo que con piernas y no salvación. Entonces, Cristo nos enseña esto, y ahora nosotros en Cristo podemos predicar a las prostitutas. Ahora nosotros en Cristo podemos ir a Nínive y predicar de Cristo y tener fe que Cristo puede salvar a esa mujer. Cristo puede salvar a ese hombre. Mis hermanos, Cristo es experto en salvar. Nadie lo ha negado, nadie se le ha ido de las manos. Pero nosotros somos tan buenos para la rebeldía, mis hermanos. Jonás, versículo 3 dice, Jonás se levantó. Esta parte, mira, Jonás se levantó. Hay un pero después por una razón. Jonás se levantó. Y cuando dice se levantó, la palabra hebrea es de acción, de escuchar y hacer el mandato. Pero después, la razón que se levantó no fue para hacer el mandato, dice, pero para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y descendiendo a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró a él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Mis hermanos, Jonás le ha dado un mandato y Jonás dice que no lo haré. Él supo lo que Dios quería. Él sabía, Jonás sabía que Dios podía salvar al enemigo. Jonás lo sabía. Jonás sabía que aquellos que mataron israelitas, Dios podía salvarlos. Y es verdad, Dios lo puede salvar. Salmo 78:38 dice, pero él, siendo compasivo, perdonaba sus iniquidades y no lo destruirá. Muchas veces contuvo su ira y no despertó todo su furor. Jonás sabía esto. Y esto lo molesta. ¿Por qué? Porque él dice, Nínive no se merece la salvación. Nínive no se merece el amor. Incluso Jonás piensa que Dios es el Dios de Israel. Mis hermanos, Dios no es el Dios de tu casa. Dios es el Dios de la iglesia. Él es el Dios de nosotros. Él no me pertenece a mí. Yo y mi casa le pertenecemos a Él. Es por eso que corrijo, mis hermanos, cuando Al dice, Dios camina conmigo. No,
más se estudia la palabra, nosotros caminamos con Dios. Mira la diferencia. Muchos tratamos de Dios de esta manera. Dios conmigo, ¿quién contra mí? Porque pensamos que Dios está aquí atrás de nosotros. Mis hermanos, Dios adelante, yo atrás. Y cuando Dios conmigo es porque Él está aquí y yo lo estoy siguiendo. Jonás está tratando a Dios como no, yo estoy aquí y Dios está aquí atrás. Y muchos tratamos a Dios de la misma manera. ¿Saben? No mucho aquí actually nunca lo he visto. Pero donde he estado en otros lugares, dice, bueno, Dios está, cuando hay dos personas en las iglesias batallando y peleando, he escuchado a esta persona dice, Dios está conmigo. El otro dice, Dios está conmigo y nadie toca al ungido. Entonces, no, Dios está conmigo y voy a batallar es aquella persona. Y cuando no entendemos, Dios no está aquí parado a la par tuya. Dios está aquí sobre todos nosotros. Y Jonás no entendía esto. Jonás no entendía esto como muchos de nosotros no entendemos. Muchos de nosotros tenemos la idea que nosotros decidimos a quién vamos a dar misericordia. No le hablemos de Cristo a esa persona porque ellos vienen en un lugar muy malo, muy malo. No vayamos a ese lugar porque es muy peligroso. Jonás comenzó a determinar, su rebeldía lo llevó a determinar quién se merece misericordia y quién no se merece misericordia. Él tomó la silla de Dios y él quiso administrar la misericordia de Dios. La misericordia de Dios. Tú sabes por qué muchos de nosotros no se nos ha dado tanto talento. Porque si tuviéramos tanto talento, estuviéramos perdidos. Yo te digo algo, yo soy de las personas que creen que el humano no fue hecho para ser famoso. Porque la fama alimenta el orgullo y el orgullo alimenta la carne. Y es por eso que miramos pastores que eran buenos lejos de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque de una manera u otra comenzaron su rebeldía a crecer y comenzaron a entender, yo administro los lugares, yo cobro para predicar, no voy a ese lugar si no me ponen en ese avión y en ese asiento para llegar a ese lugar. Y mis hermanos, tú y yo debemos de comprender que no somos nada y Él es todo. Jonás comenzó a administrar la misericordia del Señor como muchos de nosotros administramos. ¿Cómo lo administramos? Cuando Dios te pone en tu espíritu, el Espíritu te dice, comparte el Evangelio. Y tú dices, ahora no, ahora no, ahora no. Yo tuve un gran problema con Cash Luna, no personal porque no lo conozco. Pero cuando comprendí que algo estaba mal, era un gran evento que él tenía y la gente comienza a hablar en lenguas y él dice estas palabras, ahorita no, Espíritu Santo. Ahí está el problema, mis hermanos. El Espíritu Santo me manda a mí, yo no mando al Espíritu Santo. Pero no critiquemos a Cash Luna, porque actuamos de la misma manera cuando el Espíritu dice comparte, ama y perdona. Ora por esa persona y tú, me ha hecho mucho daño. No le voy a hablar por eso. No voy a compartir por eso. Me van a sacar de mi trabajo. Pensamos que vamos a perder oportunidades. Pensamos que vamos a ser avergonzados. No compartimos el mensaje de Dios porque pensamos que tenemos límites. Mis hermanos, todo eso es excusa. Tú no compartes el Evangelio, la misma razón que Jonás no comparte el Evangelio porque eres rebelde. Más estudiamos de Jonás, más entendemos que nuestra rebeldía se parece igual a la rebeldía de Jonás. Tú y yo debemos de compartir el Evangelio, pero en nuestra rebeldía nos volvemos ciegos. Una cieguedad. Él está tan ciego que él se sube a un bote y él piensa que él se va a alejar de la presencia de Dios. ¿Qué hace un profeta pensando que se puede alejar de la presencia de Dios? Es su rebeldía que lo hace ciego. Escucha, la rebeldía
La rebeldía lo hace ciego. La rebeldía no puede ver que la misma misericordia que Dios quiere tener sobre Nínive es la misma misericordia que Dios le ha dado a él. Escucha, escucha. Somos tan rebeldes que no comprendemos que esta persona necesita la gracia de Dios y la gracia que Dios te ha dado a ti. El que sabe que gracia se ha dado, da gracia también. El que sabe que Dios lo ha salvado, el que sabe que ya la pandemia de muerte no está en nosotros, comparte con otro la solución. ¿O no? ¿O no? Había un joven que estaba hablando y haciendo una pregunta, y la pregunta fue al comentario hace 2 días, y él dice: yo miro el evangelio como esta manera, dice. Dice el jovencito, tiene 18 años. Él dice: si mi amigo está cruzando la calle y viene un carro muy rápido y yo miro el carro pero él no lo mira, la misericordia me dice llamar y decirle: hey Juan, cuídate del carro que viene. ¿Para qué? Para el carro no le pase encima. Pero si yo miro el carro que viene, ¿verdad? Y a mi amigo que cruza, y yo no digo nada y le pasan encima, yo soy culpable por el resultado de lo que pasa a mi amigo. Mis hermanos, y él explica eso porque él estaba explicando por qué él anda evangelizando. Mis hermanos, debemos de evangelizar, porque si sabemos la solución del problema, ¿por qué somos tan malos y rebeldes de no compartir? ¿Por qué somos tan malos como Jonás y no ver que compartimos de lo que se nos ha dado? Compartimos lo que se nos ha dado. Dios ha tenido misericordia sobre Jonás. La razón por qué Jonás escucha audiblemente la voz de Dios no es porque Jonás es bueno. Estamos viendo que Jonás no es bueno. Es por la misericordia, la bondad y amor de Dios. Y como él ha recibido, él debe entender de que Nínive debe recibir lo mismo. Y mis hermanos, tú y yo debemos de compartir. ¿Por qué? Porque él nos ha salvado. Él nos está santificando, Él nos está ayudando. Pero la rebeldía lo llevó a estar ciego y no ver lo que Dios había hecho en su vida. Y muchos de nosotros no vemos lo que Dios ha hecho en nuestra vida por nuestra rebeldía. También la rebeldía lo llevó lejos de los caminos de Dios. Él dice: no, no. ¿Y qué hace? Se sube a un bote. Y los teólogos dicen que él tuvo que pagar mucho dinero para subir a este bote, porque este bote no era un bote de transporte de personas, pero era un bote de transporte de carga. Él era el único en el bote que no era trabajador en ese bote. Él tuvo que pagar. Él pagó tanto dinero. ¿Para qué? Para alejarse de los caminos de Dios. Quiero que mires, Nínive está donde está Irak ahorita mismo, y Tarsis está donde está afuera de España. Él iba hasta el otro lado. Nuestra rebeldía, cada vez que decimos no a Dios, nos alejamos de Él. Estamos entrando en una área un poquito difícil, ¿verdad? Porque hemos hablado del pecado, cómo el pecado nos aleja del Señor. Y ahorita estamos hablando de otra cosa más. El no compartir el evangelio nos aleja de Dios también. El no compartir el mensaje de Cristo Jesús. Hacemos lo mismo que Jonás está haciendo, yéndose lejos de la presencia de Dios. Marcos 8:38, si quieres ver cómo nos alejamos, Jesús lo dice: porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. ¿Se recuerda Mateo 7:23? ¿Se recuerda que les dije que hay hombres y mujeres que van a ir a la presencia de Dios y que van a decir: Señor, yo hice todo, hice grandes prodigios en tu nombre, ¿verdad? Hice grandes cosas en tu nombre. Y Jesús le va a decir: ¿qué? Yo no te conozco. Yo no te conozco. ¿Por qué? ¿Por qué? No, hiciste lo que tú querías hacer. No hiciste lo que yo quería que hicieras. Entonces, mis hermanos, aquí Cristo está diciendo: si no haces, si te avergüenza mi mensaje, mi gracia, el mensaje de la cruz,
No te sorprendas cuando yo me avergüence de ti cuando llegues el día de juicio. Es por eso que vemos que nuestra rebeldía nos aleja de Dios. Cada vez que el Espíritu Santo nos dice, comparte el Evangelio y no lo compartimos, estamos diciendo a Dios, mi voluntad sobre la tuya. Mira eso. Cada vez que el Espíritu nos dice, comparte el Evangelio y no lo compartimos, estamos diciendo a Dios, mi voluntad, yo primero, yo el centro, yo soy más importante que tú, Señor. Hoy no hay aplausos, hoy no hay amén, y lo entiendo. Yo estuve toda la semana igual. La rebeldía, el no compartir, enseña nuestra maldad, mis hermanos. Jonás le está diciendo a Dios, yo decido quién se merece escuchar el Evangelio. Jonás le está diciendo a Dios, yo sé cómo se debe de hacer las cosas. Jonás le dice a Dios, yo decido cómo caminar con Dios. Jonás le dice a Dios, yo debo de guiar mi propia vida. Jonás le dice a Dios en sus acciones, Dios, estás incorrecto. Jonás en sus acciones está diciendo, mi Dios y de nadie más. La rebeldía, cuando no compartimos el mensaje de Cristo Jesús, da a ver la oscuridad dentro de nosotros. La oscuridad dentro de nosotros. Mis hermanos, cuando lleguemos al cielo, nos va a sorprender quién va a estar ahí. Y también nos va a sorprender quiénes no van a estar ahí. Escucha. Somos, cuando no compartimos, unos rebeldes malvados. Isaías 32, 6, 7. Pues el necio habla necedades y su corazón se inclina hacia el mal, para practicar la impiedad y hablar falsedad contra el Señor, para mantener con hambre el hambriento y para privar de bebida al sediento. En cuanto el tramposo, sus armas son malignas, trama designios perversos para destruir con calumnias a los afligidos, aun cuando el necesitado habla lo que es justo. Igual que en Nínive, mis hermanos, Jonás y nosotros también necesita de Dios. La historia no es sobre el plan de salvación de Nínive. Estamos incorrectos si pensamos que la historia se trata del plan de salvación de Nínive. No, la historia habla de la salvación de Jonás, Israel, de Nínive, los gentiles. Un Dios de todos que está salvando a todos. Mis hermanos, Jonás en su rebeldía enseña su necesidad de ser santificado, de ser cambiado, de ser restaurado. En nuestra rebeldía, mis hermanos, debemos de comenzar a entender, y con esto voy terminando, que necesitamos de Dios. Necesitamos de Dios. Aunque somos rebeldes, mis hermanos, Cristo muere por rebeldes. Y eso es la bendición, mis hermanos. La bendición es que aunque hemos sido tan malos de no compartir el Evangelio, aunque aquí adentro nos hemos avergonzado de nuestro Salvador, Dios todavía está ahí salvándonos. El Evangelio no es solamente para las almas perdidas. El Evangelio es para todos, continuamente recordándonos. Romanos 5:8 dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, que en siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Un teólogo dice, Cristo muere por los pecados del pasado, lo que hicimos cuando estábamos muertos en el pecado.
Cristo muere por los pecados que estamos cometiendo ahora que tenemos en Cristo, porque no somos perfectos. Y Cristo también muere por los pecados futuros. Entonces, si muere por los pecados futuros, pecados presentes y los pecados del pasado, significa que Él ha muerto por todos mis pecados. Y es por eso que diariamente tenemos que pedir perdón por nuestros pecados. Aunque somos rebeldes, aunque no compartimos el evangelio porque tenemos miedo que nos van a sacar del trabajo, mis hermanos, Cristo demuestra su amor, que Él ha muerto por nosotros. Quiero que cierres ahí tus ojos, no te pongas de pie. Y yo creo que honestamente puedo decir que todos nosotros no hemos compartido el evangelio como debemos. Puedo decir que tal vez más de uno, tal vez sabe que Dios le ha dicho, comparte el evangelio con alguien y no lo has hecho. Entonces, ¿por qué no le pedimos perdón al Señor en este minuto? Padre, primeramente te quiero agradecer, Señor, por la salvación. Gracias por no dejarnos, Padre, muertos en la maldad. Gracias, Padre, porque aunque nos merecemos, Padre, la ira de Dios, tú viniste al mundo, viviste una perfecta vida, moriste en la cruz, una muerte tan sufrida, tan dolorosa, y lo hiciste para salvarnos, Señor. Quiero recordarme hoy del mensaje de la cruz, no solamente porque lo tengo que compartir, pero también porque mi cuerpo, mi alma lo necesita, Señor. Padre, quiero pedirte perdón, Señor, si no he compartido el mensaje de Cristo a mis compañeros de trabajo, a mis compañeros de escuela, a mis vecinos, a mi familia, a mis amigos. Perdóname, Padre, que cuando tú me has dicho, comparte el evangelio, nos hemos quedado con la boca callada. Perdóname porque algunos de nosotros hablamos más de la actividad del templo que el mensaje tuyo, Señor. Perdónanos, Padre, porque algunos de nosotros compartimos más de los deportes y lo que está sucediendo, Padre, en la cultura deportiva, Padre, y no hablamos, Padre, del evangelio. Hoy te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor. Y te agradezco, Cristo, porque tu perdón, Señor, nos ayuda. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias porque continúas, Señor, ayudándonos, Padre, santificando nuestras vidas, Señor. Gracias, Cristo. Quiero que abres tus ojos. Entonces, ¿cómo nos protegemos a no ser como alguien como Jonás? ¿Cómo nos protegemos? Dependiendo de la gracia de Dios. Dependiendo de la gracia de Dios. Jonás no quería compartir porque ellos eran malvados, pero su gracia nos enseña que nosotros también éramos malvados. Jonás no quería compartir porque el pueblo de Nínive era muy poderoso, pero Jonás tenía que recordarse que Dios es un experto de tumbar multitudes, imperios. Su gracia nos recuerda que si nos sacan del trabajo por compartir el evangelio, el que me dio el trabajo es Dios y Él me dará otro trabajo. Escucha, su gracia me recuerda que si se burlan de mí,
estoy haciendo un buen trabajo, porque me estoy pareciendo a Cristo Jesús, que fue burlado también. Su gracia me recuerda que si soy abandonado por amigos o familiares, todo está bien. ¿Por qué? Porque el más importante está enfrente de mí y yo lo sigo, que es Dios. Entonces, mis hermanos, su gracia nos recuerda que cuando tú dices, pero yo no lo sé, yo no soy muy inteligente, yo no soy talentoso como aquellos predicadores o aquellas personas, mis hermanos, Dios no necesita tu talento. Dios solo quiere que repites la palabra que has encontrado en la palabra. Confía en la Biblia, confía en sus escrituras. Tal vez tú dices, bueno, yo no puedo compartir. Lee Juan 3:16. Léeselo. Lee Romanos 5:8. Lee todo el capítulo de Juan 3. Lee todo lo que Cristo habla sobre nuestra maldad, sobre el labor de la cruz. No hay excusa. Por su gracia nos da todas las herramientas para hacer el labor. Lo repito, no hay excusa, porque su gracia nos da todas las herramientas para hacer el labor. También, mis hermanos, no confíes en los impíos. No confíes en los impíos. No ponga tu confianza en impíos. Rebeldes guían a rebeldes. No pongas tu atención a las ideas de los impíos. Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. Pero entiende. Quiero que entiendas. Todos debemos de compartir el mensaje de Cristo. Algo que aprendí en Honduras. Me gustó mucho. Estábamos en la reunión y le llamaban bodega. Bodega, porque era hacen los servicios en una bodega. Y yo le pregunté, ¿y por qué ustedes llaman bodega? ¿Por qué no le llaman iglesia? Y él dice, porque hay una mala costumbre de que las personas piensen que esto es la iglesia. Y es verdad. Y yo quiero que ellos se acostumbren que esto solo es una bodega. Y esto es la iglesia. La iglesia está en tu casa, en tu trabajo, en tu carro, en la comunidad. La iglesia en todos lugares. Entonces, mis hermanos, Marcos 16:15, lo leo y lo repito. Y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. La tarea, compartir el evangelio con una persona esta semana. ¿Quién se apunta? Levanta tu mano si te apuntas a compartir el evangelio con una persona. Ahí está, levántalo. Amén. Ok, déjala ahí levantada. Déjala levantada. Yo no me voy a recordar quién levantó. El siguiente domingo usted o se levanta que lo hizo o va a estar en convicción que no lo hizo. ¿Verdad? Pero levante tu mano ahí, quiero orar por ustedes. Padre nuestro, levantamos nuestras manos porque entendemos el mandato que has tenido sobre nuestras vidas. Te pido, Padre, que en esta semana pueda yo compartir el evangelio con una persona que no cree de Cristo, o que no ha escuchado a Cristo, que no sabe el mensaje. Te pido por los hermanos, por las hermanas. Ayúdanos, Padre, a compartir, Padre. Ayúdanos, Padre, a poder tener confianza, poner nuestra fe en ti, Señor. Y Padre, si es tu voluntad, ayúdanos a ser testigos de una alma salvada por tu nombre, Señor. Gracias, Cristo. Quiero que te pongas de pie, por favor. Y vamos a orar. Si usted necesita oración en este día, quiero que levante tus manos al cielo. Un hermano, una hermana va a orar por ti. Si tú necesitas oración, levanta tus manos. Y si no, vamos a orar todos juntos mientras nuestros hermanos nos dirigen un cántico. Amén.